Buenos días. Hoy vamos a comenzar con el tema 4 de la asignatura, que es sistemas de flujo con reacción química. Vamos a empezar a analizar qué ocurre con los sistemas heterogéneos, que pueden ser gas líquido, líquido-líquido, si estos líquidos son inmiscibles, líquido sólido o gas sólido. En cualquiera de estos sistemas heterogéneos aparecerá una interfase, y si tenemos una fase 1 y una fase 2 separadas por esta interfase, si suponemos que la reacción química ocurrirá en la fase 2 donde se encuentra el reactivo B, entonces el reactivo A, que está en la fase 1, deberá llegar hasta la interfase, deberá ser transferido a través de la interfase y recién cuando esté en la fase 2 podrá reaccionar con el otro reactivo B que está presente. Por lo tanto, estamos viendo que ya vamos a tener que considerar tanto los procesos físicos de transporte que están ocurriendo, además de los procesos químicos que están asociados con la reacción que ocurre. Si bien la reacción ocurre en una de las fases, pero al tener que ser un reactivo transferido desde otra fase distinto, por eso consideramos que el sistema es heterogéneo. Nosotros, cuando estuvimos estudiando ya las expresiones de velocidad de reacción y analizando qué variables la afectaban, vimos que para los sistemas homogéneos la velocidad de reacción era afectada por la temperatura, la presión y la composición. Ahora que vamos a analizar los sistemas heterogéneos, también será afectada la velocidad de reacción por las mismas variables, temperatura, presión y composición, pero además tendremos que tener en cuenta la velocidad de transferencia de masa y también la velocidad de transferencia de calor. Entonces, para el planteo de la velocidad vamos a tener que combinar etapas de transporte de materia y de reacción química. Por lo tanto, si vamos a combinar o comparar estas velocidades, por un lado de transporte y de reacción, vamos a tener que expresarlo sobre la misma base. Si a la velocidad o al transporte de la sustancia lo referimos a la unidad de superficie de la interfase, la velocidad de la reacción R también deberá ser referida a la superficie. Entonces, la expresión cinética global dijimos que tiene en cuenta tanto el transporte físico como la reacción química que va a ocurrir, que debemos definir las velocidades con respecto a la misma base, y estas velocidades deberán estar expresadas en función de las concentraciones globales. Con concentraciones globales nos referimos a las concentraciones de las sustancias en el seno de las fases, no en la interfase, porque esas concentraciones no las conocemos y no las podemos medir. Cuando nosotros analizamos el flujo de materia, supongamos que aquí tenemos la interfase, tenemos de este lado una fase gaseosa, de este otro lado tenemos una fase líquida. Entonces, el reactivo A, que viene desde la fase gaseosa, tendrá una presión PA0, que es la presión en el seno de la fase gaseosa, que es la presión que conocemos o podemos medir, y luego cerca de la interfase tenemos una película gaseosa donde hay una caída de concentración o de presión parcial, como está expresado aquí, del componente A. Y este PA sub I será la presión de A en la interfase del lado de la fase gaseosa. Luego tendremos una concentración de A, CA sub I, en la interfase, pero del lado del líquido. Acá tendremos la película líquida. Y de este lado tendremos el reactivo B, que se encuentra a una concentración CB0 en el seno de la fase líquida, y luego cae su concentración, su perfil de concentración, mientras reacciona con el reactivo A.
Por lo tanto, para la sustancia A tenemos un transporte desde la fase gaseosa hasta la interfase, una transferencia de A través de la interfase y la reacción recién en fase líquida cuando se encuentra con el otro reactivo B. Estos procesos que estamos analizando de transporte, transferencia y reacción química se podrán dar en serie o en paralelo. Un ejemplo de estos procesos en serie es cuando tenemos un sólido reactivo, aquí esquematizado en negro, que podría ser carbón sólido que reacciona con oxígeno en fase gaseosa para dar como producto dióxido de carbono también gaseoso. Entonces, tenemos acá C sub A será el oxígeno que viene a reaccionar con el sólido reactivo con una concentración media en el seno de la fase gaseosa. Viene con esta concentración, acá tenemos una pequeña caída en la película y luego ingresa a la zona de cenizas. Estas cenizas se van formando a medida que el sólido reactivo se va consumiendo. Aquí en la zona de cenizas no va a haber ni flujos convectivos ni reacción química, porque la reacción química se da recién sobre la superficie del sólido. Entonces tendremos solo flujos de tipo difusivo y por ello es aquí plano el perfil de concentración del reactivo que viene en fase gaseosa. Entonces se dará el proceso del transporte de materia por flujos convectivos en la fase gaseosa, se darán los flujos difusivos en la zona de ceniza y la reacción química sobre la superficie del reactivo en serie cada una de estas etapas. Por otro lado, podemos analizar un caso en el cual se dan estos fenómenos en paralelo. Aquí tenemos esquematizada una partícula catalítica de un catalizador y aquí tenemos los poros del catalizador. Entonces, si tenemos la sustancia A que está en la fase gaseosa, tendremos una concentración de A en el seno de la fase fluida, que aquí lo tenemos denominado como CAF. Luego tenemos una capa límite, la capa que rodea a la partícula del catalizador, y sobre la superficie del catalizador tendremos una concentración de la sustancia que va a reaccionar, CAE. La partícula catalítica dijimos que tiene poros, entonces la sustancia A medida que ingresa a través de los poros, va reaccionando con los sitios libres del catalizador. Entonces, en este caso se da el transporte difusivo intraparticular en paralelo con la reacción química. Nosotros, entonces, a partir de esto que vamos a ver como un planteo general, vamos a ir viendo casos particulares en los siguientes temas de la asignatura. En el tema 5A vamos a ver los sistemas heterogéneos que están constituidos por un sólido catalítico y un fluido. Entonces tendremos una pastilla de catalizador porosa, la sustancia A, que viene desde la fase fluida, ingresa y reacciona en los poros del catalizador. Aquí tenemos esquematizado cómo ingresa al poro la sustancia A y cómo va cayendo su concentración a medida que difunde en el interior de la pastilla y va reaccionando. Aquí tenemos lo mismo esquematizado como vimos recién la pastilla catalítica y acá una concentración media en el seno de la fase fluida, una caída de concentración en la película y luego otra caída de concentración que es simétrica hasta el centro de la pastilla del catalizador debido a la reacción química dentro de los poros. En el tema 5b vamos a ver los sistemas heterogéneos constituidos por un sólido reactivo fluido. Aquí el sólido reactivo va a ser una sustancia que aquí la denominamos B, va a reaccionar con un reactivo A que viene de fase fluida y podremos obtener productos en fase fluida, productos sólidos o mezcla de productos en fase fluida y productos sólidos. Aquí el reactivo, este sólido reactivo, se va consumiendo
a medida que avanza la reacción. Esa es la diferencia con el sólido catalítico. Aquí tenemos ejemplificadas algunas reacciones que ocurren, por ejemplo, en la tostación de minerales, donde a partir del sulfuro de zinc con oxígeno obtengo óxido de zinc. Acá este será sólido y se producirá el óxido de azufre en estado gaseoso. Tendremos, por ejemplo, reacciones de regeneración de catalizador para el depósito de carbono sólido que esté sobre el catalizador, se hace reaccionar con oxígeno para dar monóxido en fase gaseosa. En este caso, aplicaremos el modelo del frente móvil, porque tenemos acá esquematizado con blanco el sólido reactivo, cuyo radio va a ir disminuyendo a medida que avance el tiempo, porque sobre su superficie va a ir dándose la reacción química. Por lo tanto, este va a ir reduciendo su tamaño y va a ir aumentando esta capa de cenizas a medida que transcurre la reacción. Luego, en el tema 6, vamos a ver sistemas heterogéneos de tipo fluido-fluido. En este caso se utiliza, por ejemplo, la absorción de algunas sustancias gaseosas, como dióxido de carbono o dióxido de azufre, utilizando distintos fluidos en fase líquida, como hidróxidos, etanolaminas. ¿Sí? Vamos a ver distintos tipos de estas reacciones, donde ambos reactivos están en diferentes fases fluidas. Para estos sistemas se utilizarán distintos tipos de torres, dependiendo si es en contracorriente o en cocorriente, la alimentación de líquido y de gas, si es en forma de burbujas, de lluvia, si tiene platos en el interior. También podremos tener reactores de este tipo de tanque agitado, donde se ingresa gas por la parte inferior y líquido por la parte superior. Pero bueno, ya un poco más de detalle sobre cada uno de estos temas lo iremos viendo a medida que avancemos en la asignatura. El objetivo general que nosotros estamos persiguiendo con este planteo general que hacemos es poder conocer los flujos. ¿Y por qué queremos conocer los flujos? Porque esto nos va a permitir diseñar los reactores. Recuerden que las reacciones químicas ocurren dentro de los reactores y es su diseño el objetivo final que perseguimos. Vamos a analizar un poco qué ocurre con este flujo de materia y de calor a través de la interfase que separa a las dos fases. Es importante destacar que la interfase no almacena ninguna propiedad extensiva. Entonces, si suponemos que tenemos aquí una fase M y una fase N separadas por esta interfase, y si esta interfase es permeable a los flujos difusivos, podremos representar la densidad de flujo de la especie I, y acá con el supraíndice estamos indicando desde qué fase a qué fase está ocurriendo este flujo. Entonces, en este caso tendremos la densidad de flujo de la sustancia I que viene de la fase M hacia la fase N. Y con Q representaremos la densidad de flujo de calor. Entonces, como esta interfase no almacena ninguna propiedad extensiva, expresaremos esta continuidad a través de la interfase como la densidad de flujo de la sustancia I de la fase M a la fase N será igual a menos la densidad de flujo de la sustancia I de la fase N a la fase M. Y con respecto al flujo de calor, diremos que el calor que se transfiere desde la fase M a la fase N será igual a menos la densidad de flujo de calor que va desde la fase N hasta la fase M. Vamos a comenzar a analizar el flujo de materia. Este flujo de materia lo podemos expresar a través de la ley de Fick o de transporte de tipo convectivo. Si lo hacemos utilizando la ley de Fick, expresaremos que la densidad de flujo de la sustancia I de la fase M a la N será igual a menos la difusividad de I en la fase M por el gradiente de concentración
de I en la fase M, pero valuado en la interfase. Este gradiente de concentración será la derivada de concentración de I respecto a la posición X. Entonces, nosotros para este tipo de flujo descrito por la ley de Fick, diremos que la difusión o el transporte se da por el movimiento de las moléculas individuales. Por ejemplo, si tenemos aquí un soluto A que va a ir desde la posición 1 hasta la posición 2, irá en su trayecto mediante sus movimientos de moléculas individuales, irá difundiendo a través del fluido B, irá colisionando en su paso con moléculas de B. Aquí tenemos en la tabla algunos valores de difusividades a temperatura ambiente y vemos que como los líquidos, las moléculas están mucho más próximas una con otra, la difusividad molecular en líquidos será mucho menor que en gases. Por lo tanto, en líquidos son 10 a la menos 5 menor la difusividad, los valores que en gases, y en sólidos aún menor todavía, del orden de 10 a la menos 10 si comparamos con la difusividad en gases. Dijimos que por otro lado podemos expresar el transporte convectivo y en este caso utilizaremos para definir la densidad de flujo de la sustancia I a través del coeficiente de transferencia de materia. Será igual al producto de este coeficiente en la fase M por el delta de concentración de la sustancia I en la fase M. Y este delta de concentración será la concentración de I en la fase M, la concentración media en el seno de la fase M, menos la concentración de I en la interfase del lado de la fase M. Cuando hablamos de los transportes de tipo convectivo, sabemos que podemos tener convección forzada o convección libre. En el caso de convección forzada, el flujo estará dado si se aplica una presión al fluido o si hay una superficie en movimiento. En cambio, en el caso de la convección libre, el flujo estará dado por una variación en la densidad. Y esta variación en la densidad se podrá dar por dos motivos, porque haya un gradiente de concentración o porque haya un gradiente de temperatura. Recordemos que generalmente se dan los mecanismos tanto de convección como de difusión en simultáneo, pero por lo general podemos considerar que uno es mayor cuantitativamente, o sea que es dominante. Por lo tanto, en el análisis de dicho caso vamos a considerar solo a uno de estos mecanismos. Entonces, a modo de resumen, recordemos que el flujo puede ser entonces de tipo difusivo, que lo expresaremos a través de la ley de Fick, o de tipo convectivo, cuando utilizaremos un coeficiente de transferencia de materia. A su vez, este flujo convectivo se puede dar por convección forzada o por convección natural o libre, y esta convección forzada podrá ser con flujo de tipo laminar o flujo turbulento. Esto dependerá de las velocidades. Tendremos flujo laminar a bajas velocidades, donde las capas de fluido es como que se desplazaran unas sobre otras, y al aumentar más las velocidades tendremos flujo turbulento, donde se formarán tipo remolinos. Vamos a analizar los perfiles de concentración y de temperatura en la interfase. Si tenemos la fase M y la fase N, y aquí la interfase que las separa, tendremos en el seno de la fase M la concentración de I global o media, que la llamamos CI media en la fase M. Luego esta concentración caerá acá por la película cercana a la interfase, y acá tendré la concentración de I en la interfase, pero del lado de la fase M. Fíjense que esta concentración de I en la interfase del lado de la fase M difiere de la concentración de I en la interfase, pero del lado de la fase N. Ya vamos a ver cómo podemos relacionar estas dos concentraciones en la interfase. Luego, en la fase N,
tendré una concentración media de I en el seno de la fase N. Con respecto al perfil de temperatura, tendré una temperatura media en la fase M, una temperatura media en la fase N y una igualdad de temperaturas en la interfase que está representada aquí como TMN. Si vamos a analizar ahora el flujo de calor, sabemos que lo podremos expresar a través de la ley de Fourier o a través del transporte convectivo utilizando el coeficiente de transferencia de calor. Si empleamos la ley de Fourier, nos quedará que la densidad de flujo de calor será igual a menos la conductividad térmica, cuyos valores podremos obtener de tablas, la conductividad térmica en la fase M, por el gradiente de temperatura, que es la fuerza impulsora que permite aquí el flujo de calor o de energía. Este gradiente es en la fase M, pero está evaluado en la interfase. Por otro lado, si expresamos la densidad de flujo de calor con el para transporte convectivo, utilizaremos el coeficiente de transferencia de calor y el delta de temperatura, que este delta de temperatura será la temperatura media en la fase M menos la temperatura en la interfase. Aquí tenemos en la tabla algunos valores de conductividades térmicas de algunas sustancias como metales y gases, donde podemos apreciar la gran diferencia que existe entre la conductividad térmica de estos metales y la de los gases, que es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, órdenes menores comparadas con los metales. Volvemos entonces al perfil de concentración y dijimos que como la interfase no podía acumular ninguna propiedad extensiva, entonces en la interfase estarán en equilibrio las propiedades. Si queremos hacer una relación, un análisis con las concentraciones en la interfase, dijimos que aquí había una discontinuidad en el perfil de concentración y estas concentraciones a cada lado de la interfase estarán relacionadas a través de un coeficiente de distribución o de reparto, donde definiremos a este coeficiente de distribución como el cociente de la concentración de I en la interfase del lado de la fase M sobre la concentración de I en la interfase del lado de la fase N. Si yo estuviera trabajando con un sistema gas líquido, este coeficiente de distribución sería igual a la constante de Henry. Si estuviera en un sistema líquido-líquido, estará determinado por la solubilidad de I en ambos líquidos. Ya iremos analizando cada caso en particular. Vamos a analizar esta constante de reparto. Nosotros sabemos que en el equilibrio el potencial químico de I en la fase M deberá ser igual al potencial químico de I en la fase N. Y la fugacidad de I en la fase M será igual a la fugacidad de I en la fase N. Por definición de coeficiente de actividad, nosotros sabemos que la actividad de la sustancia I será el cociente entre la fugacidad de I y la fugacidad de I en el estado de referencia, y que el coeficiente de actividad de la sustancia I será el cociente entre la actividad de I y la fracción molar de la sustancia I. Por lo tanto, de acá diremos que la fugacidad de la sustancia I será igual al producto de la actividad de I por la fugacidad de I en el estado de referencia. Y si despejamos de aquí la actividad, nos quedará que la fugacidad es igual al producto del coeficiente de actividad de la sustancia I por la fracción molar por la fugacidad de I en el estado de referencia. Si volvemos aquí a esta igualdad, expresaremos que la fracción molar de I en la fase M por el coeficiente de actividad de I en la fase M por la fugacidad de I en el estado de referencia será igual a la fracción molar de I en la fase N por el coeficiente de actividad de I en la fase N por la fugacidad de I en el estado de referencia. Por lo tanto, se
simplificarán los FI supra cero y nos quedará que la fracción molar de I en la fase M sobre la fracción molar de I en la fase N es igual al coeficiente de actividad de I en la fase N sobre el coeficiente de actividad de I en la fase M, y esta es la constante de reparto. Como vemos, esta constante es distinto de 1, ya que las fases M y N son de distintas naturalezas. Por lo tanto, estamos trabajando, dijimos, con sistemas heterogéneos, y los coeficientes de actividad serán diferentes, ya que tienen en cuenta la interacción de la sustancia I con cada una de estas fases. Si analizamos ahora el perfil de temperatura, vemos que la temperatura son iguales aquí en la interfase, por lo tanto, la condición de equilibrio en la interfase referida a la temperatura establece que hay una igualdad de temperatura a ambos lados de la interfase. Vamos a ver cómo calcular los coeficientes de transferencia tanto de materia como de calor, que lo hacemos a través de correlaciones empíricas utilizando los números adimensionales. Entonces, en el caso de transferencia de materia, utilizaremos el Sherwood, el cual es igual al producto del coeficiente de transferencia de materia por la longitud característica sobre la difusividad de la sustancia, y lo utilizaremos con distintas correlaciones para convección forzada y convección libre. En el caso de transferencia de calor, utilizaremos el Nusselt, el cual es igual al producto del coeficiente de transferencia de calor por la longitud característica sobre la conductividad térmica, y también veremos diferentes correlaciones para convección forzada y convección libre. El coeficiente de transferencia de materia sabemos que va a tener un valor distintivo para cada componente y va a describir el transporte de este componente desde el seno de la fase fluida hasta la interfase. Sabemos que los coeficientes de transferencia de materia son funciones de la geometría, de las propiedades del fluido, de la velocidad de flujo, y en el caso de convección forzada, sabemos que el Sherwood es función del Reynolds, del Smith y de la longitud característica. El Reynolds, a su vez, recuerden que era igual al producto de la velocidad lineal del fluido por la longitud característica por la densidad sobre la viscosidad del fluido. Necesitamos conocer todas estas propiedades del fluido para poder calcular el Reynolds. Por otro lado, el Smith es igual al cociente entre la viscosidad del fluido y el producto de la densidad del mismo por la difusividad de la sustancia I. Si consideramos convección de tipo natural, el Sherwood será función del Grashof, del Smith y de la longitud característica. Recordemos que el Grashof era igual al producto de la aceleración de la gravedad por la longitud característica al cubo por el coeficiente de dilatación, el cual está representando esta variación en la densidad. En este caso se da por una diferencia de concentración, y calcularemos este coeficiente de dilatación como 1 sobre la densidad por la derivada de la densidad respecto a la composición de I a temperatura constante. Acá tenemos, por ejemplo, si consideramos un cristal de cloruro de sodio y agua, en las cercanías del cristal la concentración será mayor, por lo tanto es mayor la densidad, entonces el líquido descenderá y creará este movimiento circular. Entonces se está dando el movimiento por variaciones en la densidad por diferencias de concentración. Aquí en el denominador tenemos la viscosidad cinemática al cuadrado. En cuanto al coeficiente de transferencia de calor, también lo calcularemos a partir de las correlaciones. Sabemos que es función de la geometría, también de las propiedades del fluido y de las velocidades que tenga el flujo, y lo calcularemos a partir del Nusselt. El Nusselt, si estamos en condiciones de convección forzada,
será función del Reynolds, del Prandtl y de la longitud característica. El Reynolds ya lo definimos anteriormente. El Prandtl será igual al producto de la capacidad calorífica específica por la viscosidad del fluido dividido la conductividad térmica. En el caso de convección natural, el Nusselt será función del Grashof, del Prandtl y de la longitud característica, siendo en este caso el coeficiente de dilatación representando la variación de la densidad, pero por un delta de temperatura, que sería este F. En este caso calcularemos el coeficiente de dilatación como menos 1 sobre la densidad por la derivada de la densidad respecto de la temperatura a composición constante. Si tenemos, por ejemplo, aire en contacto con esta superficie, que podría ser un metal que está a una temperatura mayor que la del aire, el aire a medida que se acerca al metal aumenta su temperatura, por lo tanto disminuye su densidad y asciende y provoca este movimiento circular. Entonces, dependiendo de la geometría del flujo, vamos a tener los números adimensionales y de las características del fluido, vemos que se pueden utilizar diferentes correlaciones dependiendo de la situación en particular que estemos analizando. Si nosotros queremos, por ejemplo, analizar la transferencia de masa desde gotas o partículas en condiciones de convección forzada, sabemos que el Sherwood es función del Reynolds, del Smith y de la longitud. Entonces, por ejemplo, emplearemos esta correlación donde está el Sherwood en función del Reynolds y del Smith, y esta correlación dependerá de qué valores de Reynolds estemos utilizando. Por otro lado, si queremos analizar lo que ocurre en convección natural, para poder calcular el coeficiente de transferencia de materia, primero debo conocer el Sherwood, el cual es función del Grashof, del Smith y de la longitud característica, y tendremos esta expresión general, y dependiendo del valor de los productos de Grashof y Smith, tendremos esta o esta otra correlación, si es menor a 10 a la 8 o mayor a 10 a la 8 este producto. Lo mismo si queremos analizar para la transferencia de calor. Para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor, primero deberemos calcular el Nusselt. Si estamos analizando el fluido partícula en convección forzada, ese Nusselt será función del Reynolds, del Prandtl y de la longitud característica, y por ejemplo utilizaremos esta correlación si estamos trabajando en condiciones de régimen turbulento. Si estamos trabajando en convección libre, el Nusselt será función del Grashof y del Prandtl, y utilizaremos esta otra correlación. Entonces, analizando para cada caso particular, veremos qué correlación utilizar para calcular Sherwood o Nusselt, y a partir de allí poder calcular los coeficientes de transferencia de materia o de calor. Vamos a analizar estos sistemas heterogéneos de flujo con reacción química utilizando las ecuaciones de cambio para la materia y para la energía. Si tenemos un sistema con I sustancia, F fases y J reacciones linealmente independientes, plantearemos la ecuación de cambio para la sustancia I en la fase F, y plantearemos la ecuación de cambio para energía en función de la temperatura. Entonces tendremos un total de ecuaciones para la F fases que será I más 1. Tendremos acá para el total de sustancia las ecuaciones de balance de cambio de materia, más 1 que es el de energía, por las F fases que tenemos presentes en el sistema. Nosotros sabemos que la condición de contorno en la interfase, que no podía acumular ninguna propiedad extensiva, era que la densidad de flujo de I en la interfase de la fase M a la N era igual a menos la densidad de flujo de I en la interfase de la fase N a la M, donde estas densidades de flujo
son el conjunto de todos los flujos que pueden atravesar la interfase. Pero también tendremos que considerar que va a haber porciones del contorno que van a ser impermeables a los flujos, por lo tanto lo consideraremos como la densidad de flujo sub S igual a 0. También vamos a tener que considerar algunas porciones de contorno donde hay flujos de tipo convectivo. Y lo que vamos a hacer es integrar estas ecuaciones de cambio para poder obtener las ecuaciones en función de los flujos a través de la interfase, que era lo que estábamos buscando. Entonces, aquí tenemos esquematizado el sistema. Si nosotros consideramos que tenemos la fase M y la fase N separadas a través de una interfase, a través de esta interfase pueden ocurrir flujos de tipo difusivo. Tenemos aquí con las rayitas esquematizadas las paredes del recipiente o del reactor, que estas son impermeables al flujo de materias, pero permiten el flujo de calor. Luego tenemos aquí dos entradas, o una entrada y una salida, a través de las cuales ocurren los flujos convectivos. Tendremos aquí la entrada de flujos convectivos y la salida de flujo convectivo. Si nosotros integramos la ecuación de cambio de materia que habíamos planteado, pero en el volumen de una de las fases en la cual ocurre la reacción química, suponiendo que aquí en la fase M es en la cual ocurre la reacción química, y si planteamos en condiciones de estado estacionario, o sea que la variación de la concentración de I respecto al tiempo será igual a 0, tendremos la integral a través de todo el volumen del gradiente de la concentración de I en M por la velocidad en la fase M por el diferencial de volumen en esta fase, más la integral en todo el volumen del gradiente del producto del coeficiente de difusión de I en la fase M por el gradiente de concentración de I en la fase M por el diferencial de volumen en esta fase, más la integral en todo el volumen de la velocidad de producción de I en la fase M por el diferencial de volumen en dicha fase. Si aplicamos ahora el teorema de divergencia o teorema de Gauss, nosotros lo que queremos hacer es poder expresar estas integrales en función de la superficie. Y a través del teorema de Gauss nos dice que la divergencia de una densidad de flujo a través del volumen va a ser igual a la densidad de flujo a través de la superficie que rodea dicho volumen. ¿Y cuáles son las superficies? Teníamos una S sub C, que será las superficies a través de las cuales ocurren los flujos convectivos, que tenemos una de entrada y una de salida. Tenemos una superficie S sub D, que es la de la interfase entre M y N, y es a través de la cual ocurren los flujos difusivos. Después tenemos esta superficie denominada S pared, que es de la pared externa del reactor, que dijimos que permitía solo el flujo de calor, no había flujo de materia a través de las paredes del reactor. Entonces, lo que corresponde a los flujos convectivos, la integral será a través de la superficie S sub C. Los flujos difusivos se darán a través de la superficie S sub D, y la reacción química se da en todo el volumen de reacción de la fase M. Por lo tanto, esto nos quedará igual al delta de la concentración de I en M por la velocidad en M a través de la entrada y salida por la cual ocurrían los flujos convectivos, más el producto del coeficiente de difusión de I en la fase M por el gradiente de concentración de I en la fase M a través de la superficie de la interfase Mn, más la integral de la velocidad de producción de I en M por el diferencial del volumen de esta fase. Por lo tanto, vemos que podemos determinar los flujos si resolvemos la ecuación de una sola fase, y esto nos quedará en función de las propiedades de esa fase, pero evaluadas en la interfase. Nosotros ahora vamos a analizar diferentes casos en la próxima clase
con lo cual las ecuaciones que vimos recién, que se redujo el problema a resolver la ecuación de una fase, estas serán aplicables a distintos sistemas heterogéneos y habrá modelos para cada uno de los casos que vamos a analizar. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando tenemos transferencia de materia sin reacción química, cuando tenemos un reactivo A que está en fase fluida y reacciona con un sólido B, si tenemos un sólido poroso que está rodeado por una fase fluida, si tenemos un reactivo A que se encuentra en fase fluida y reacciona con el sólido reactivo que a la vez está rodeado por una capa de ceniza, y veremos qué modelos aplicaremos cuando estudiemos sistemas heterogéneos de tipo no isotérmico. Entonces hasta aquí llegamos hoy y el análisis de estos casos lo haremos en la próxima clase. Gracias, hasta luego.